Para el laboratorio de instrumentación mecatrónica se nos encargó un proyecto final. Nosotros somos el equipo número 4 y nos encargaremos de hacer un mezclador de líquidos. Para nuestro proyecto nos quisimos enfocar en el área de fluidos, ya que es común que en la industria se manejen diferentes tipos de líquidos y con estos mismos se creen diferentes mezclas. Para lograr esto es necesario un monitoreo constante para que no existan variaciones en el producto final. Independientemente del caso, la presencia de indicadores es necesaria, puesto que hay diferentes variables que requieren ser medidas, ya sean estado de llenado, temperatura, presión, concentración de gases, entre otras. Nuestro proyecto consiste en un mezclador de líquidos, a tamaño escala. Consiste en 3 contenedores diferentes, en donde los contenedores 1 y 2 serán llenados a un cierto nivel y a una temperatura específica. Para controlar el paso del fluido, vamos a usar 2 electroválvulas. Finalmente tendremos el tercer tanque, el cual será denominado nuestro tanque de mezcla, el cual tendrá un nivel de llenado y una temperatura dada gracias a los 2 tanques anteriormente mencionados. Para esto usaremos diferentes tipos de sensores, los cuales serán mencionados y especificados más adelante. El objetivo principal de este proyecto es poner en práctica lo aprendido en el laboratorio. Como objetivo general, nuestro prototipo debe ser capaz de mezclar los diferentes líquidos de acuerdo a los parámetros establecidos, en este caso por las electroválvulas, además de poner en uso los diferentes tipos de sensores, los cuales nos servirán para medir diferentes variables, además de la experiencia completa de simular un proceso usado actualmente en la industria como lo es el mezclador de líquidos. Para lograr nuestro objetivo es necesario tomar en cuenta un conjunto de elementos que para fines de este proyecto se denominará como diagrama de bloques. Esta parte es esencial en el proyecto, puesto que aquí parte todo el progreso futuro del mismo, además que representa el filtro de nuestra propuesta, en donde a lo largo del desarrollo del mismo se cuestionará su factibilidad de limitaciones. Nuestro diagrama de bloques se divide en las siguientes categorías: variables a medir, materiales, justificación, acondicionamientos, DAC, HMI y controlador. Los casos prácticos de un mezclador de líquidos. Este se puede utilizar en industrias alimenticias y farmacéuticas. Por ejemplo, se necesitan mediciones de temperatura y altura en una fábrica de leches. Si la leche no está a la temperatura adecuada, esta puede llegar a echarse a perder. Y la altura del líquido en el recipiente se mide para evitar que se desborde o que le falte. De igual manera, en la industria petrolera y de combustibles se necesita medir la temperatura, porque se está tratando con líquido inflamable. Si estos no están a la temperatura que deben de estar, puede llegar a haber accidentes. Las variables a medir: la temperatura y la altura de los líquidos. Como fue mencionado anteriormente, la temperatura es una variable de suma importancia, porque muchas veces los líquidos deben de estar a cierta temperatura para evitar accidentes o evitar que el producto se eche a perder, como lo mencionamos antes con las industrias petroleras y de combustible, y las industrias alimenticias con el ejemplo de la leche. Los materiales que vamos a utilizar son 2 sensores, un sensor HCSR04 medición de 2 a 400 centímetros y el otro sensor un LM35 que mide temperaturas de menos 55 a 150 grados. Utilicemos de DAC un Arduino Mega, 3 contenedores y líquidos. Decidimos utilizar estos sensores por 3 simples razones. La utilidad de estos materiales son los adecuados para el fin de nuestro proyecto, debido a que queremos medir temperatura y altura. Tenemos el conocimiento de los materiales que anteriormente se han utilizado en los materiales mencionados, lo cual facilita mucho más el manejo y uso de estas. Y por último tenemos la más importante, el precio, debido a que es un proyecto realizado por estudiantes. Tenemos tantos ingresos y es un proyecto de un presupuesto bajo. Tenemos el acondicionamiento y en el acondicionamiento se realizará con un software utilizando las fórmulas matemáticas especificadas en las hojas de datos. En el sensor ultrasónico tenemos que distancia es igual a tiempo entre 59, donde tiempo es igual al tiempo en el estado alto del PIN-EQ, que es proporcional a la distancia medida, que es un valor de entrada en el proceso. En el sensor LM35 tenemos temperatura igual a value entre 1023
por 500, donde value es el valor análogo de la salida del sensor. El sistema de adquisición de datos que vamos a utilizar es un Arduino Mega 2560, es una placa de desarrollo basada en el microcontrolador AT Mega 2560. Tiene entradas y salidas digitales, 16 entradas y salidas analógicas, conexión USB y es compatible con el Arduino Uno. Es mucho más de lo que nosotros vamos a necesitar y lo elegimos por su relativo bajo costo y porque es un material que ya tenemos y pues va a desempeñar bien su papel. La Human Machine Interface pues me parece bastante simple, bastante intuitiva. Consta de los tres tanques en los que vamos a indicar su nivel de llenado y temperatura de cada tanque. Además tiene dos indicadores booleanos que van a mostrar el estatus de las electroválvulas. Rojo va a significar cerrado, verde va a significar abierto. Además, en la parte inferior izquierda tenemos su tablero de control, en donde ahí vamos a introducir los valores que nosotros deseamos tener para la mezcla. Si queremos un nivel de llenado del tanque de mezcla de un 75%, pues introducimos ese valor para que el Arduino mande las señales necesarias. Y la cantidad de líquidos pues va a constar en la proporción de la mezcla que vamos a querer. Si queremos 50-50 o 25-75, pues solamente introducimos esos valores para que el Arduino se encargue. El controlador que vamos a utilizar va a ser una electroválvula de media pulgada solenoide de 12 volts, que la vamos a utilizar para controlar el flujo de los líquidos que van hacia el tanque de la mezcla. Vamos a utilizar un transistor para convertir los 5 volts de la salida del Arduino a los 12 volts necesarios para activar el solenoide de la válvula y así permitir el flujo de los líquidos. Finalmente tenemos el plan de trabajo en donde separamos las distintas actividades que vamos a realizar a lo largo del semestre. Considero que la parte más difícil de todo este trabajo va a ser la unión del programa del Arduino y la unión del programa de LabVIEW. La verdad es algo que ninguno de nosotros ha hecho y por lo tanto creo que va a requerir un poco más de investigación para poderlo realizar y es lo más tardado que nosotros podríamos tener.